Ya se encuentra en la línea telefónica el prestigiado columnista, periodista Rafael Cardona, a quien me da un gran orgullo poder platicar con él. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, maestro Franco? Muy buenos días, mucho gusto en saludarte desde la Ciudad de México. Desde la sana distancia, Rafael, que nos han impuesto con este famoso COVID, preguntarte, a ver, mira, tengo un cúmulo de temas, pero sé que por obvio al tiempo necesitaríamos tal vez 2 programas o 3 para poderlos desahogar, pero a ver, me voy por el primero, porque yo no sé si es el escándalo del siglo o el mejor show montado. Con esto de la declaración de Emilio Lozoya, ahora que pasó del nivel de delincuente a testigo, colaborador y el mejor aliado del gobierno de la República y de la Fiscalía Autónoma, para que finalmente nos conduzcamos tal vez a un referéndum, a un plebiscito, a una votación, en una consulta, como los llama el presidente, para ver si enjuiciamos a 2 expresidentes que fueron presuntamente señalados de corruptos por el señor, ahora el impoluto Emilio Lozoya. Bueno, pues mira, yo iría, visto que son muchas cosas, yo iría por partes. Sí. Primero, el proceso en sí en contra del señor Lozoya es algo judicialmente, digamos, en proceso culminante. No se está hablando de una posibilidad. El señor Lozoya fue buscado por las autoridades, huyó del país, sí, fue detenido en Europa, se le aplicó un proceso de extradición, se le trajo a México y, de acuerdo con el nuevo sistema penal, se acoge a un criterio llamado de oportunidad y, a cambio de disminuir, no de evitar sus penas, colabora dando más información sobre los delitos que él cometió por sí mismo y para beneficio de otras personas. El señor Lozoya acaba de perder sus propiedades. El fiscal dice que se tiene que reparar el daño, sí, y el señor Lozoya está más o menos en un arraigo domiciliario no impuesto por el COVID, sino por el GELS, pero no está en las mejores condiciones, o dicho de otro modo, yo tampoco quisiera estar en sus zapatos, porque finalmente, con espectáculo o sin espectáculo, los procesos judiciales tienen su propia naturaleza y están avanzando. Ahora bien, ¿qué tiene que pasar para que se haga una justicia completa? Pues ahí es en donde ya vamos a la red de complicidades en la cual el señor Lozoya se movió desde la campaña presidencial de Peña Nieto hasta su ejercicio como director general de Petróleos Mexicanos, que hoy es el segundo director de Petróleos Mexicanos sometido a proceso penal. El primero anterior, ¿te refieres a este Díaz Serrano? El anterior fue Jorge Díaz Serrano, que estuvo 5 años en la cárcel, sí, muchos dicen que de manera injusta y por una venganza política. Sí. En fin, ahora, ¿qué fue lo que pasó en el gobierno? Ya, pues durante la campaña del señor Peña, Lozoya le arrimó dinero que le habían dado empresarios extranjeros, independientemente del dinero que habían ofrecido y proporcionado empresarios nacionales. Eso configuraría un grave delito electoral que, por razones de la legislación en esa materia, ya prescribieron. Pero lo que no prescriben son las acusaciones que en su tiempo hizo el actual presidente, que fue derrotado en esa campaña por Enrique Peña, de que la campaña de Peña era una campaña sucia y que le habían ganado a la mala. Hoy él confirmaría, y aquí viene la segunda parte del asunto,
que las 2 veces que le ganaron a la mala. Una con el fraude del 2006, con el cual le ganó el señor Calderón, a quien ya le tienen otro expediente preparado del que hablamos ahorita más adelante. Sí. Pero independientemente de que haya un espectáculo, yo sí quiero insistir en esto. En los circos no pasa nada. El único circo en el que pasa algo es en las plazas de toros. Ahí sí pasan cosas. Ahí alguien sale muerto, o el toro o el torero. El toro, el torero, sí, correcto. Pero algo pasa. A menos de que indulten, no pasa nada. A menos de que haya un indulto, pero esa es una gran corrida. Sí, bueno, pero salen muertos los otros toros de la corrida, ¿no? Sí. Pero, o sea, si hay una corrida de 6, pues a lo mejor hay un indulto, sí, y los otros 5 salen muertos. Pero la naturaleza del espectáculo es que alguien se muere. Sí, lo más. Y en la política, la naturaleza del espectáculo es que se modifiquen las condiciones en las que se vive en un país. Y eso es lo que pretende este gobierno. Es decir, a partir de aquí, ya no vuelve a haber complicidades empresariales, ni vuelve a haber corrupción. Eso yo lo dudo profundamente, pero eso es lo que ellos dicen que quieren, empezando por el presidente. Ahora bien, si viene a declarar el señor Peña, ¿qué va a pasar? Una declaración no es necesariamente el inicio de un proceso, ¿no? Yo he declarado en algunos casos frente a autoridad judicial, cuando se me ha requerido, en casos de homicidios de personas cercanas a mí, oiga, venga usted a declarar y díganos qué sabía del muerto, quién lo estaba amenazando, qué pudo haber pasado, y eso no tiene nada que ver. Declarar no es sinónimo de confesar una culpa. Se declara como testigo, se declara como parte interesada, sí. En fin, hay muchas fórmulas dentro de los procesos penales. Pero en el caso de que estuviera el expresidente Peña declarando durante 10, 12, 14 horas, porque eso es lo que duran los interrogatorios de esta naturaleza, lo convertiría en un hombre potencialmente susceptible de ser acusado, porque si sus declaraciones chocan contra las pruebas que los inculpados, o sea, Lozoya, le presenten, él puede vivir en un problema sumamente serio. Los presidentes de México gozaban de una especie de aureola, de una fuerza cósmica que los protegía de todo y contra todo, hasta que llegaban a la expresidencia y hasta que llegaban a la tumba. Eso se rompió. No va a ser el primer caso de un expresidente sometido a un proceso o al inicio de un proceso. Luis Echeverría fue a declarar, sí, a la a la Procuraduría, y salió de ahí en medio de un tumulto de personas que le gritaban asesino, 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 y se pasó encerrado en su casa. Estuvo en arraigo. 2 años. Sí. Más de 2 años. Sí. Entonces no sería el primer caso. La historia de la impunidad presidencial y expresidencial se rompió con Echeverría. Al señor Díaz Ordaz, que fue quien se asumió frente al Congreso mexicano como único responsable de los hechos de Tlatelolco, nunca fue molestado, terminó sus días prácticamente cobijado por el servicio exterior, se fue como embajador a España. Entonces, en este caso, tampoco estamos viendo algo demasiado nuevo. Lo nuevo sería remontar las investigaciones hasta las plantas petroquímicas del tiempo de Felipe Calderón, notablemente una de ellas que se llamó Etileno 21, que estaba en Veracruz, y que ahora se empieza a ver que cuando llegó el señor Lozoya a Pemex, descubrió que esa planta se había hecho de manera, digamos, irregular, para no calificarla de inmoral o delictuosa.
Entonces, lo que estamos viendo es un enorme mosaico en el que, por otra parte, se empiezan a mover piezas hacia el área de la Policía Federal. Eso tocaría directamente al señor Miguel Ángel Osorio Chong. Y Osorio Chong y Luis Videgaray compartían la política de el señor Enrique Peña Nieto. Entonces, si todo esto llega y se extiende hasta las cabezas de entonces, yo creo que sí estaremos viendo, no sé si un circo romano, pero sí estaremos viendo un viraje en la aplicación de la justicia y en la ruptura de los pactos de impunidad. Vamos a ver si es cierto que eso llega hasta ese extremo. Y vamos a ver si es cierto, si de lo que se trata es de hacer justicia o simplemente de distraer al pueblo haciendo justicia. Si la finalidad es de veras enderezar muchas cosas que en este país estuvieron torcidas durante mucho tiempo, bueno, lo vamos a ver. Si la finalidad secundaria o la consecuencia inevitable es la distracción del pueblo, entonces pues será un complemento útil para la propaganda del gobierno. Mira, yo recuerdo, maestro Franco, que durante muchos años se consideró que la pena de muerte era no solamente un castigo, sino una advertencia disuasiva para los otros. Uh-huh. Por eso las ejecuciones se hacían público. Se llamaba a la gente a la plaza y se le decía, mañana aquí en esta hoguera, en esta guillotina, en esta horca, vamos a justiciar a los que se portaron mal. ¿Para qué? Para que los demás no se portaran mal. La ejemplaridad del castigo. Uh-huh. Hoy no estamos en la plaza pública, ni hay una horca y un cadalso, ni una guillotina, pero hay una diversidad de medios de información que nos están diciendo paso a paso qué es lo que hacen los acusados, cómo se comportan, si a pesar de estar tan tristes se van a una fiesta y se beben un vino de varios miles de pesos, sí, o no lo hacen. Hoy los medios son la plaza de la inmolación y el escenario para dar ejemplo de lo que te puede pasar si te portas mal, si haces empresas fraudulentas, si recibes dinero de donde no se debe, si no se reportan los pagos, si se pagan sobornos, porque ahora también viene la rama del poder legislativo. Los diputados y los senadores que recibieron dinero para aprobar las reformas, sobre todo las de materia energética, y volvemos al asunto del petróleo y de todo lo demás de la energía, en el tiempo de Peña Nieto, que se suponía habían sido producto no de la corrupción, sino de la impecable negociación política que se llamó el Pacto por México, al cual el actual presidente siempre se opuso y le llamó el Pacto contra México. Si ahora lo que dice el señor Lozoya le viene a dar la razón y al presidente le están dando la razón o se la están dando al entonces candidato en materia de corrupción electoral, en materia de corrupción legislativa, en materia de corrupción de las empresas públicas, pues entonces están simplemente canonizando su verbo de denuncia de muchos años. Eso es lo que está pasando con el gobierno y el aprovechamiento que está haciendo de estos casos de corrupción política y de corrupción empresarial entre empresas privadas y empresas del Estado. Nada diferente a lo que por años se ha sabido, nada más que ahora, como bien lo dices, Rafael Cardona, ahora el circo o la plaza de la inmolación está en los medios de comunicación. Ya no hace falta, como bien dices, ni el cadalso ni la guillotina.
ahora tenemos los medios de comunicación. Pues sí, eso es lo que Tristemente. está ocurriendo y vamos a ver hasta dónde avanzan realmente estos procesos y vamos a ver cuáles son. Por lo pronto, el fiscal ya dijo que pues se habían recuperado muchos millones de pesos con la requisa de las propiedades de Lozoya en México y en Europa, y que bueno, que por ahí van a empezar a recuperar y a devolverle al pueblo lo robado. Esperemos que de verdad ese dinero que dicen que están recuperando llegue al instituto el instituto para devolver al pueblo lo robado y que efectivamente puedan ser bien aplicados, porque hasta el momento no sabemos a ciencia cierta. Yo tuve aquí en el estudio hace 15 días al exdirector del instituto para devolver al pueblo lo robado, al licenciado Ricardo Rodríguez Vargas, y como que no le vi mucho ánimo, como que no lo vi muy satisfecho de lo que se hacía ahí, te quiero decir. Bueno, ya él ya no está, creo que no, ya no, ya hubo dejó un cambio. Sí. Hubo un cambio ahí en el instituto. Así es. Y entonces, bueno, pero mira, ese instituto tampoco es ninguna novedad, porque antes simplemente era un área de distribución de recursos de los bienes asegurados que dependía de la Secretaría de Hacienda. Se le cambió el nombre porque suena más fácil para que lo entienda cualquiera, devolverle al pueblo lo robado. Pues hay cosas que no se las robaron y se las han devuelto. O sea, si un señor mete un contrabando de joyas, por ejemplo, y aduanas le incauta esas joyas, y esas joyas van a dar al instituto, pues no es que se las hayan robado al pueblo, porque el pueblo no era el dueño original. Es simplemente una forma de decir que todo delito es un agravio contra el pueblo. Sí, pero eso es propaganda. Eso es vil propaganda, simple y sencillamente. Es propaganda. Así, Rafael Cardona, quiero agradecerte que seas tan gentil y tan generoso con nosotros en darnos tu punto de vista. Se nos quedan muchos temas, pero ojalá y podamos platicar la próxima semana, si tú estás de acuerdo. Bueno, cuando ustedes tengan tiempo y yo con mucho gusto participo en el programa. Te agradecemos mucho tu gentileza, Rafael Cardona. Te mando un abrazo y te lo digo nuevamente. Para mí es un orgullo platicar contigo. Gracias, Rodolfo. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo para Rafael Cardona.